A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios, con un nuevo título en el crisol con Cristo, en la prueba con Cristo. Pedimos la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que eres un Dios de amor, y aunque las circunstancias, aunque las situaciones que nos tocan pasar en la vida podrían poner en riesgo el concepto correcto de tu carácter, pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en medio de la tribulación. En Cristo Jesús. Amén. Y cuando hablamos de calor extremo, estamos hablando cuando el fuego nos calienta al máximo. Cuando el calor es tan intenso que aún el concepto que tenemos de Dios puede distorsionarse, o podemos cambiar la idea que tenemos sobre el carácter de amor de Dios. Pero el calor extremo no es algo que solamente Dios nos aplica a nosotros, sino Jesús mismo fue sometido al calor extremo. Cuando Jesús le pidió a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento. Yo no quiero pasar, pero que no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que tú quieres, a tu voluntad. Y esto lo encontramos expresado proféticamente en Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí encontramos dos conceptos importantes. Dios sometió a Jesús mismo al calor extremo, a una prueba, a un padecimiento que Jesús no quería pasar. Sin embargo, el segundo aspecto que notamos aquí es que Jesús se sometió a lo que dice el texto, a la voluntad de Jehová. Y al someterse a la voluntad de Jehová, entonces la misión de Jesús se pudo cumplir. La misión de Jesús llegó a prosperar como Dios quería que prosperara. Por lo tanto, cuando los seres humanos, especialmente los cristianos, somos sometidos a la prueba máxima, al calor extremo, como dice el escritor cristiano Lewis en la introducción del estudio, el mayor peligro para los cristianos no es que nosotros dejemos de creer en Dios, sino que nosotros lleguemos a pensar cosas horribles de Dios, que lleguemos a distorsionar en nuestra mente el carácter de amor de Dios. ¿Y por qué Dios tiene que someter a sus hijos al fuego extremo? ¿Por qué Dios tiene que someter a sus hijos a una circunstancia donde nuestro concepto de Dios podría cambiar? Donde nuestro concepto de Dios podría distorsionarse. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a pensar que hay cosas a las que Dios nos somete o las que Dios nos pide que van en contra del mismo carácter de Dios, que van en contra del concepto correcto que nosotros tenemos sobre un Dios de amor, sobre un Dios de misericordia. Y esto lo encontramos
expresado en las Escrituras, en varios casos. Y el primero de ellos que encontramos es el caso de Abraham. Cuando vamos a lo que se conoce como la prueba de Abraham, al libro de Génesis, en el capítulo 22, nosotros encontramos que el pedido que Dios le hizo a Abraham parecía estar más allá de lo que era el concepto correcto del carácter de Dios. Dice el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Realmente podría venir este pedido de parte de Dios? ¿O era otra voz que le estaba hablando a Abraham? ¿Por qué? Porque Dios mismo se presenta en la Escritura como un Dios que no va a exigir sacrificios humanos, como un Dios que no va a pedir nada que vaya en contra de su carácter. Pero ahora Dios está probando a Abraham al máximo, lo está poniendo al calor extremo, haciendo el pedido que Abraham nunca se imaginó que Dios le podía pedir. Y las primeras frases de este versículo expresan, tu hijo, tu único, a quien tú amas. ¿Cuánto se puede amar a un hijo? Bueno, aunque tengamos 3, 5, 10, 20 hijos, el amor no cambia. Pero cuando solamente es el único hijo, podemos decir, el dolor se vuelve infinito, indescriptible y hasta insoportable. Por lo tanto, cuando Dios le da esta orden a Abraham, Abraham estaba pasando por el fuego máximo, por la prueba máxima. Y pudo haberle dicho a Dios, Señor, yo no creo más en que tú eres un Dios de amor. ¿Cómo me puedes tú pedir esto? ¿Cómo puedes ir en contra de tu mismo carácter, de tu misma expresión de amor? Sin embargo, Abraham no cuestionó a Dios. Dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Tal vez la prueba más dura es no tener que cuestionar a Dios, no poner en tela de juicio el carácter de Dios, no ir en contra de lo que deberíamos entender que es la voluntad de Dios. Porque al final Abraham pensó, esto no es lo que Dios debería de pedirme. Sin embargo, Él es Dios y yo no lo voy a cuestionar. Y si es Dios, aún Dios puede resolver este problema si yo sacrifico a mi hijo a través de la resurrección. Eso dice Hebreos 11. Dios es poderoso para levantarle aún de los muertos. Por lo tanto, Abraham pudo soportar la prueba máxima, del fuego máximo, del calor extremo. Y el segundo caso lo encontramos en el libro de Job. Una historia que hemos leído muchas veces, pero que cada vez que la leemos nos enseña que Dios realmente es un Dios que, aunque no podemos comprender sus propósitos, debemos de aprender a confiar en Él plenamente, sin cuestionamientos. Y aquí Job se encuentra ante una situación donde Job podría decir, ¿por qué Dios
Y nosotros mismos podríamos decir, ¿por qué Dios tiene que someter a un hombre a una prueba máxima, a un calor extremo, solamente para poder callar las acusaciones del enemigo, para poder callar las acusaciones de Satanás? Porque así lo expresa el libro de Job. Y encontramos en la primera declaración, que está en el capítulo 1, versículo 8, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué Dios le pregunta a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque Dios trata de demostrar que aún en medio de este mundo, donde somos asaltados con tantas tentaciones y tantas pruebas, hay hombres fieles a Dios ante cualquier circunstancia, ante cualquier prueba. Ahora, la declaración, la respuesta de Satanás es sin duda algo que para Dios es difícil de decidir, pero que al final Dios lo permitió para demostrar que en medio de la prueba, en medio de las circunstancias más difíciles, los hijos fieles de Dios pueden soportar el calor extremo. El enemigo le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tócalo, toca lo que tiene, toca sus bienes materiales, toca su casa, toca a sus hijos, toca a sus hijas, y vas a ver si no cambia el concepto que tiene de ti. Eso era realmente lo que el enemigo le estaba diciendo a Dios. Y entonces viene la respuesta de Dios. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Nadie quisiera escuchar de parte de Dios que le diga a Satanás, hablando de la persona, de nuestra persona, está en tus manos. ¿Quién quiere estar en las manos de Satanás? Aún con el permiso de Dios. Porque Satanás no conoce la bondad. Satanás no conoce la compasión. Satanás no conoce la misericordia. Y si no fuera porque Dios le puso límites, solamente no toque su vida, Satanás hubiese destruido instantáneamente a Dios. Pero aquí viene el testimonio de Dios. Y podemos decir, el fuego se había puesto caliente. Para Job, la prueba se había puesto difícil. Pero aún no había llegado al calor extremo. Cuando en el capítulo 2, Dios le dice nuevamente a Satanás, en el versículo 3, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? ¡Qué gran declaración de parte de Dios! El propósito de Dios no era poner a Job en las manos de Satanás para que Satanás lo atormentara. El propósito de Dios era demostrar que aún en medio de la prueba más difícil, los hijos fieles de Dios pueden soportar el calor máximo. Y ahora Dios le dice, no había necesidad realmente de que yo pusiese o yo expusiese a Job a tal prueba. Tú me incitaste para que yo lo arruinara, sin ninguna causa. Y tal vez esta es la parte más difícil para nosotros los cristianos. Cuando Dios permite
que pasemos por el calor extremo. Y cuando no hay una razón, no vemos una causa por la cual Dios tenga que someternos a este padecimiento. Especialmente cuando nosotros somos fieles a Dios. Pero con todo esto, Dios le dice a Satanás, él aún retiene su integridad. Job no ha cambiado su concepto de mí, de mi carácter, a pesar de que yo te permití que tú lo sometieras al calor extremo. Y con todo esto, ahora Satanás le dice a Dios, es que todavía no lo has sometido al calor extremo, al máximo calor. Dice el versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero ahora extiende tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Había todavía algo más fuerte que lo que Job estaba pasando. Había perdido todos sus bienes, había perdido su casa, había perdido a sus siervos, había perdido a sus hijos, había perdido a sus hijas, y aún su misma esposa ahora le estaba dando la espalda. Sin embargo, los días más terribles estaban por delante. A Job le esperaban no solamente días de calamidad, sino aún meses de calamidad, como lo expresa más adelante. Su tormento aún no había llegado a los límites máximos de la prueba, a los límites máximos del calor. Y cuando la vida de Job pendía en un hilo, cuando parecía que ya su esperanza de que Dios lo restaurara se había terminado, y probablemente pensando en que había llegado el fin de sus días y que Dios lo había sometido a esa prueba máxima de calor extremo, podemos ver cómo este hombre fiel de Dios aún retiene su integridad ante la misma muerte. Y esto lo expresa en el capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel. En otras palabras, cuando yo muera, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí podemos ver en una manera poética la expresión máxima del sufrimiento, pero podemos ver también de una manera poética la expresión máxima de la fe, de la confianza en Dios y de mantener la integridad y el concepto correcto del carácter de Dios, aún enfrentándonos ante la misma muerte. Y ahora Job ya no piensa en esta vida. Ahora Job piensa en la resurrección. Porque aunque mi carne ya se deshizo, aunque mi piel se deshizo, aunque mis días se han terminado, Job dice, yo sigo manteniendo mi fe y mi esperanza en mi Redentor. Qué declaración más sublime. No importa que mi vida termine en medio del dolor y del sufrimiento en este mundo, en medio de las decepciones de la vida. Con todo, mi esperanza está en Dios, que es mi Redentor. Y aunque muera, yo he de ver a Dios y lo veré tal y como Él es. Aunque muera, mi concepto del carácter de Dios no se distorsiona.
no he llegado al punto de pensar cosas terribles o cosas horribles acerca de Dios. Y Job deseaba que esta última expresión en su vida quedase grabada para todas las generaciones, de tal manera que no se borrase. Cuando escribe en el versículo 23, ¿quién diese ahora que mis palabras fueren escritas? ¿Quién diese que escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Que estas palabras que yo voy a decir y que son mis últimas, porque Job pensaba que su vida se había terminado, que queden esculpidas con cincel en la piedra, en el metal, para siempre, para que todas las generaciones futuras puedan verlas, que aún en medio del calor extremo no ha cambiado, no se ha distorsionado mi concepto correcto del carácter de Dios, del amor de Dios. Pero cuando nosotros mismos tomamos las decisiones de no querer más servir a Dios o seguir a Dios, podríamos decir, entonces Dios debería permitir que nosotros tomemos nuestro rumbo sin intervenir, sin que Dios se interponga en nuestras decisiones, sin que Dios se interponga en nuestros caminos. Pero aquí vemos el otro lado. A pesar de que nosotros nos alejamos de Dios y nos apartamos de Dios, Dios aún en contra de sus propios designios, de darnos el libre albedrío, nuestra libertad de tomar decisiones y de perdernos a nosotros mismos, Dios no se queda con las manos cruzadas. Y esto lo encontramos en el libro de Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 5, donde Dios compara a su pueblo Israel con una mujer ramera que ha dejado a su esposo y que se ha ido en pos, detrás de sus amantes. Y dice el versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Y aquí podemos ver cómo Dios, aún a las personas que se extravían, que se apartan de Él, Dios todavía los pasa por el crisol, por el fuego extremo, a fin de rescatarlos. Y ahora Dios habla de su pueblo Israel, que se ha ido tras sus amantes, que se ha ido tras dioses ajenos, y que todavía tiene el atrevimiento de decir, es que ellos son los que me daban mis provisiones, ellos son los que me daban mi alimento, ellos son los que me daban mi sustento, aunque era Dios el que lo hacía. Y ahora, ¿cuáles son las acciones que Dios toma, aún en contra de estos individuos que se apartan de Él? Y podríamos decir, esto va en contra del carácter de Dios, porque si al final yo deseo perderme, entonces Dios, que permita que yo ejerza mi libre albedrío y que no se interponga en mi camino para tratar de obstruir mis propias decisiones. Pero Dios en su amor va más allá. Y por eso Dios dice, cuando ella vaya en pos de sus amantes y se haya apartado de mí, entonces yo rodearé de espinos su camino. Cuando se hayan apartado de Dios, yo los someteré a pruebas difíciles, a espinos.
Nadie desea caminar entre los espinos. Y no solamente eso, Dios dice, también la cercaré con seto. Voy a poner cercas llenas de abrojos, llenas de matorrales, de tal manera que ella no pueda avanzar en su camino. Dios está diciendo, aún los que se pierden, yo le voy a poner obstáculos para que ellos no puedan ir adelante en su camino. Y cuando busquen a sus amantes, estarán los matorrales tan altos que no los podrán encontrar. Y cuando se vea atormentada por los caminos de espinos, de abrojos, donde ella tiene que caminar, o donde aquellos que se aparten de Dios tienen que caminar, y encuentren los sufrimientos que Dios mismo permite que puedan tener en sus propias vidas, entonces ellos pueden tomar una decisión distinta. Y dice el versículo 7, la segunda parte, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque me iba entonces mejor que ahora. Podemos decir que esta ilustración es como el tipo de la parábola del hijo pródigo. Dios permite que tomemos nuestras propias decisiones. Si nosotros decidimos perdernos, finalmente Dios no nos va a poner un muro para que no avancemos. Dios tampoco nos va a atar para que no nos perdamos. Pero Dios va a poner pruebas, calor extremo en nuestras vidas, para que nosotros podamos comprender que es mejor estar con Dios que fuera de Dios. Así como el hijo pródigo, cuando encontrándose fuera de su casa, fuera del hogar donde él tenía todo, y viviendo en medio de los cerdos y aún no pudiendo tener el alimento de los cerdos, alzó sus ojos al cielo y volvió en sí para decir, allá en la casa de mi padre era mejor que aquí donde me encuentro. Por eso en esta ilustración Dios dice, entonces la mujer que se va tras los amantes y que deja a su marido, el pueblo de Dios, que se aparta de Dios para ir tras los ídolos, va a decir cuando esté en medio de todas estas dificultades, en medio de todos estos desaciertos, mejor me volveré a Jehová, me voy a volver a Dios, porque en aquel tiempo me iba mejor que ahora. Por lo tanto, podemos ver que el carácter de Dios, aunque a menudo ante las pruebas puede ser distorsionado, para algunos esta forma no normal, esta forma extraña en que Dios muchas veces permite que seamos pasados por el calor máximo, también es una forma no solamente de refinarnos al máximo, sino también de redimirnos cuando nosotros nos hemos extraviado. Aún a los que se extravían, por su propia voluntad, Dios también actúa de una manera extraña, aplicándoles el calor extremo, el fuego máximo, la prueba máxima, para que ellos se vuelvan a Dios. Y finalmente, llegamos al punto donde, ¿por qué Dios permite que sus hijos, que les sirven, que hacen la obra de Dios, tengan que pasar por pruebas tan difíciles? ¿Acaso no sería bueno que cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, cuando damos testimonio de Dios, Dios debería quitar los abrojos, las espinas de nuestro camino y allanarlo para que el hacer la obra de Dios sea alentadora y fácil? Pues encontramos que Dios no siempre hace eso. También aquellos que sirven a Dios, Dios los pone en prueba
difíciles. A menudo predicar el Evangelio no es tan fácil como nosotros quisiéramos. Y esto lo expresa Pablo allí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Si tomar la decisión de compartir el mensaje de Cristo es difícil, ahora podemos decir es aún más difícil cuando al compartir el mensaje de Jesús somos abrumados por pruebas, por tribulaciones, por oposición y aún, como dice Pablo aquí, aún con la amenaza de contra nuestra propia vida. Y la expresión que Pablo utiliza es: a menudo ya no podemos soportar este calor extremo, pues fuimos abrumados sobremanera, dice en el versículo 8, más allá de nuestras fuerzas. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que cuando estamos pasando por pruebas difíciles? Y cuando hablamos de pruebas difíciles, pueden venir de dos maneras. Hay pruebas que son duras, pero que tardan poco tiempo. Pero hay pruebas que se prolongan. Hay pruebas que nos pueden llevar al extremo en el tiempo de no poder soportarlas. Porque cuando una prueba es dura y pasa rápido, a lo mejor tenemos suficientes fuerzas para poder soportarla. Cuando el calor extremo nos toca, pero es repentino, podemos tener tal vez las fuerzas para soportarlo. Pero ¿qué pasa cuando el calor extremo se prolonga? Y cuando pareciera que ya no nos quedan más fuerzas para poder soportar la prueba de Dios. Bueno, Pablo dice en este pasaje, fuimos abrumados, nos sentíamos tan desanimados que sentíamos que no teníamos más fuerzas para poder soportar las pruebas a las cuales Dios nos estaba sometiendo o a las cuales Dios estaba permitiendo que fuésemos sometidos. Pero, ¿qué es lo que aparece en ese momento? Ahí es donde reluce la fe como el oro, porque de tal manera que aunque perdimos la esperanza de conservar la vida, pues tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, dice el versículo 9, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y aquí está la clave. Cuando somos sometidos a la prueba máxima y creemos que nosotros podemos aguantarla, estamos confiando, dice Pablo, en nosotros mismos. Pero cuando sentimos que ya no podemos soportar más, entonces es cuando podemos poner nuestra confianza plena en Dios y decir, ya no puedo, Señor, pero tú eres poderoso. Y ahora Pablo contempla, igual que Job, la esperanza más allá de esta vida. Porque Pablo dice, sentimos que aunque estábamos ya expuestos y sentenciados a la muerte, ahora nuestra fe va más allá de esta vida. Y nuestra fe se centra en el Dios que resucita de los muertos. Por lo tanto, si en esta vida tenemos que llegar al momento cúspide, donde tal vez nuestra vida se termine en medio del calor extremo, puede hacer que nuestra vida se acabe y la prueba no termina. Podemos decir, nuestra vida terminó en la prueba máxima, en el calor extremo, en el sufrimiento extremo, para
el cual nunca vimos confort, consuelo o alivio en esta vida, entonces nuestra fe tiene que ir más allá de esta vida. Y así como Job, y así como Pablo, podamos decir, nuestra confianza está en Dios. No solamente porque es el Dios de esta vida, sino porque es el Dios que aunque nuestra vida se consuma en medio de la prueba, del calor extremo, confiamos en Dios que resucita a los muertos. Por lo tanto, esta vida no es el fin de todo. Aunque nuestra vida pueda terminar en la prueba máxima, en el fuego máximo, en el calor extremo, nosotros aún creemos que Dios es un Dios de amor. Y podemos llegar al punto de no pensar cosas terribles, cosas horribles, distorsionando el carácter de Dios, sino llegar al punto donde podamos decir, aunque nuestra vida, aunque nuestra piel se deshace, aunque nuestros días se terminen, nosotros seguimos creyendo en el carácter de amor de Dios y seguimos esperando en Dios. Aunque nuestra vida se termine, esperamos en Dios en el día de la resurrección. Nadie sabe cómo terminará nuestra vida, pero sí podemos confiar que si Dios permite que nuestra vida termine en el fuego máximo, tal vez en medio del sufrimiento, en medio de la decepción, en medio del dolor, en medio de la esperanza para esta vida perdida, que Dios permita que nuestro concepto de Dios no cambie. No podemos pensar ni decir cosas terribles de un Dios de amor, cuyo único propósito al pasarnos por el calor o por el fuego extremo es salvar nuestra vida, asegurar nuestra salvación. Que con esta confianza podamos soportar y pasar las pruebas como todos estos personajes de los cuales ahora en Escritura tenemos testimonio, porque aún Cristo mismo fue sometido al fuego máximo, al calor extremo, que en esta experiencia aún difícil podamos seguir conociendo y aprendiendo y recibiendo a Dios, creyendo en que su carácter no cambia. Dios es un Dios de amor y su único propósito en esta vida, aún en medio del calor extremo, es salvarnos, es asegurar nuestra salvación en Cristo Jesús. A ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo.